Si me acompañan de pie, mis hermanos, para leer el texto que vamos a estudiar esta mañana. Marcos, capítulo 2, versículos del 23 hasta el 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este texto, hermanos, lo he titulado, la enseñanza de este texto, la verdadera enseñanza del día del reposo ignorada por el fanatismo. Y tengo 3 puntos para desarrollar esta enseñanza que los quiero mencionar. Primero, el punto número 1 sería encontrando una razón para acusar a Jesús. Número 2, la necesidad que excusa el mandato. Número 3, la autoridad de Jesús que muestra su deidad. Y hermanos, como hemos visto aquí en Marcos, el Señor Jesucristo ya es observado, y no solamente observado, sino casi que como que siendo espiado, siendo perseguido por los fariseos, por los rabíes, siendo seguido por ellos, pero no con el mismo corazón, con la misma intención de sus discípulos. Los discípulos lo seguían porque él era su maestro y él les estaba enseñando, les iba enseñando y estaban aprendiendo de él. Cada cosa que el Señor Jesucristo hacía, hermanos, era una enseñanza. Su comportamiento en su vida, todas sus palabras eran una enseñanza. Es el único hombre que ha sido perfecto, que ha venido a este mundo, el Señor Jesucristo. Era Dios, pero siendo encarnado. Había tomado carne y estaba en este mundo, y ahora estaba con sus discípulos, y los discípulos lo estaban siguiendo. Imagínense, Dios aquí con nosotros en forma de carne. Aquí estaban sus discípulos siguiéndolo, pero también lo seguían los fariseos. Lo querían agarrar en algún error doctrinal o en algún pecado. Y aquí parece que lo agarran infraganti, solapando un pecado de sus discípulos. En este texto parece que dicen: ahora sí lo agarramos, como se dice, con las manos en la masa al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 23: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El día de reposo, hermanos, según los fariseos, ciertamente que el Señor había dado el 4º mandamiento en la ley de Moisés, y toda infracción de la ley es pecado. Y al parecer aquí el Señor Jesucristo estaba permitiendo que sus discípulos infringieran el día, el Sabbat, que era el día de reposo. El 4º mandamiento, dice, hermanos, es el mandamiento más largo. Si han notado eso, ustedes, hermanos, en
capítulo 20, versículos del 8 al 11, tiene 8, 9, 10, 11, 4 versículos solamente para hablar de este mandamiento, el mandamiento número 4. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento. Entonces, estaba prohibido, ciertamente, según las Escrituras, trabajar. Incluso era merecedor de una pena capital. Lo leemos más adelante en Éxodo 31:14, que dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Había esa pena capital, hermanos, y sería expulsado de su pueblo, del pueblo de Israel, y estaba en la ley. Pero de verdad ellos tenían razón. ¿Estarían ellos interpretando y aplicando correctamente los fariseos el Pentateuco, la Torá, para ellos? Ellos tenían, hermanos, aparte de la Torá, tenían otros 2 libros, uno que se llamaba el Mishnah y el Talmud. La Mishnah es un término hebreo que significa repetir. Dentro del judaísmo rabínico, el término se refiere específicamente a la enseñanza o el aprendizaje de la ley oral, conocida también como halajá, transmitida por un maestro o rabino. Esto es lo que venía en el Mishnah, la transmisión de la ley oral. El otro libro, hermanos, era el Talmud, que significa estudio o aprendizaje. El Talmud no era otra cosa que los comentarios acerca de la Mishnah. Y en el judaísmo rabínico, pues ahí encuentran las opiniones y las enseñanzas que los discípulos judíos aprenden de sus predecesores, y especialmente pues, las enseñanzas orales, el halajá. Entonces, ellos, hermanos, su criterio no venía de la interpretación del cuarto mandamiento ni de la ley dada por Moisés de una manera correcta, sino que ellos estaban utilizando el Mishnah. Y la Mishnah enlista 39 clases de trabajo que profanan el día de reposo. Algunos ejemplos de las clases de trabajos prohibidos estaban obviamente los trabajos pesados, como arar el campo, como cazar, como cortar en la carnicería, hasta unos más sencillos como atar o desatar nudos, coser más de una costura, si las mujeres estaban cosiendo, escribir más de una carta. Estaba prohibido en el día del Sabbat. También prohibían cargar a los niños, el dar ayuda a los animales si iban a parir sus crías en ese día, sacar a un animal caído del pozo. Estaba prohibido fijar o entablillar un pie o una mano dislocados, reparar un techo que se estaba cayendo. Solamente se podía poner un palo para sostenerlo temporalmente. Pero había algunas cosas que eran absolutamente necesarias, como cuando estaba en peligro de muerte. Eran comprensivos, porque si un techo se había caído sobre una persona o varias personas en el Sabbat, entonces los escombros podían ser removidos para descubrir las víctimas. Si estaban vivos, los podían, si había sobrevivientes, los podían rescatar. Pero si había alguien que ya estaba muerto, ahí lo dejaban. No lo podían tocar hasta que terminara el día, hasta que terminara el Sabbat. Cosas tan ridículas como
Si una gallina ponía un huevo en el Sabbat, no te podías comer ese huevo. Hermano, estas vienen del Éxodo, estas vienen de la ley. No, estas venían de lo que ellos, de sus libros, que ellos escribieron toda su ley. Ellos se habían agregado, claro, basándose en la ley de Dios, se habían agregado muchos mandamientos de hombres y seguían ellos estos mandamientos de hombres. Entonces, en este pasaje que estamos estudiando, los discípulos habían violado dos categorías de trabajo, hermano. La primera era viajar, esto es, porque estaba prohibido caminar en el día del Sabbat más de 1999 pasos, que era considerado aproximadamente como 800 metros. Estaba prohibido. Eso era viajar, ya le consideraron un viaje. Por tanto, era una infracción al Sabbat. Sin embargo, aquí solamente se quejan de una infracción, que los discípulos estaban arrancando espigas, que era una de las 39 clases de trabajo que también estaban prohibidos, porque se le llamaba eso segar, o sea, cosechar. Los fariseos consideraban el hecho de cortar espigas y comerlas era trabajar, porque le llamaban que los discípulos estaban agarrando las espigas, las estaban desmenuzando y luego se las comían. Entonces a eso le llamaban ellos que estaban preparando comida, estaban trabajando preparando comida. Eso era prohibido. Pero en la Mishnah, o en el Talmud, o en su interpretación que ellos daban, el asunto de comer el fruto de un campo del vecino era permitido por la ley. En Deuteronomio 23-25 leemos que dice: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Si estás en el campo, sí puedes agarrar trigo, el campo de él, pero no puedes llevar la hoz, ¿verdad? No puedes ir y cortar y cegar y llevarlo para tu casa. Ya era robo. Pero sí estaba permitido, pero menos en el Sabbat. Eso del Sabbat ellos lo habían puesto de su cosecha. De aquí que le reprocharon a Jesús: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y aquí pasamos al siguiente punto: la necesidad que excusa el mandato. El Señor les responde: pero Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Obviamente ellos conocían hasta de memoria este texto, hermanos. Conocían de memoria la Torá, muchos de los escribas y de los fariseos. Y esto hace lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Acompáñenme conmigo, hermanos. Hace referencia a 1 Samuel. Ya pasamos por allí en nuestras breves meditaciones, pero vamos a leerlo nuevamente. 1 Samuel 21, del 1 al 6. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes con lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí,
ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Regresamos a nuestro texto. A esto es lo que está haciendo alusión a este pasaje, hermanos, a esto que pasó con David. Hermanos, el contexto de esto que leímos de David, sabemos que David allí iba huyendo de Saúl, quien lo buscaba para matarlo. Conocimos la historia de Saúl un poco cuando fuimos allí en las breves meditaciones. La necedad de Saúl, los pecados que cometió Saúl, matar 49 sacerdotes de Dios, terribles cosas que hizo este primer rey que ya estuvo medio fuera de sus casillas por el poder. Aquí David iba siendo perseguido, y David iba no con sus soldados ni con el pueblo de Israel, todavía iba solamente con sus siervos, y comió los panes de la proposición, dice el Señor, los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Qué significaban estos panes de la proposición y por qué fueron ordenados? Para entender esto debemos ir al Levítico 24, del 5 al 9. Ahí se habla sobre los panes de la proposición. Estos textos se los voy a leer, hermanos. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces estos eran los panes de la proposición. Los hacía el pueblo por turno. Tenían turnos para encargarse cada semana una tribu diferente de preparar los panes de la proposición, algo como lo que hacemos aquí desde el ágape, pero ellos preparaban con esa diligencia y con esa meticulosidad los panes de la proposición, y los acomodaba así el sacerdote en 2 columnas, 6 panes y 6 panes, y luego incienso, para que el incienso lo perfumara, para que fuera agradable delante de Dios. ¿Y qué significaban esto, hermanos? Significaban 2 cosas principalmente. Primero, era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo, a la vez que era un mandato. También se ponían juntamente con el pan de la proposición allí en la mesa. Era una mesa que estaba en el lugar santo, justo antes del lugar santísimo, justo antes del lugar santísimo, en el tabernáculo. Juntamente con esos panes, hermanos, se ponían también accesorios para la cena, como platos, vajilla, jarras, tazones, y como si Dios fuera a aparecerse y a comerse esos panes. Y obviamente eran de la mejor calidad, la harina y el incienso. Y es normal, esto era lo que Dios había mandado. Lo mejor debe ser para el Señor, que es Señor, lo mejor es el gran Dios, es el Dios grande, santísimo y purísimo. La segunda cosa significada, hermanos, era que también era una ofrenda del pueblo para con Dios. Dios había entrado en pacto con el pueblo, entonces era una ofrenda de los hijos de Israel para Dios en agradecimiento y compromiso con Él, como un pacto.
Los 12 panes significaban, hermanos, que todo Israel era ofrecido a Dios, era dado a Dios como una ofrenda. Ahí se estaban representando que las 12 tribus de Israel se ofrecían a Dios el pacto. Esos panes era como un agradecimiento, un símbolo del agradecimiento de Israel con Dios. Y ese ritual lo efectuaban una vez a la semana, en el Sabbat. Y los panes se quitaban y se reemplazaban. Y luego los panes que se reemplazaban los comían los sacerdotes. Los que quitaban, los comían los sacerdotes. Y los nuevos se quedaban allí en la mesa de los panes de la proposición. Así que los panes que comieron David y sus siervos eran los panes que se habían retirado de la mesa y no eran los nuevos. Y cuando los sacerdotes comían de esos panes, pues el pueblo podía ver que los sacerdotes estaban comiéndose los panes. Era un mandato también de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí delante de nosotros, hermanos? Tenemos un paralelo entre lo que hizo David y lo que está haciendo Jesús y sus discípulos. Lo que hizo David lo conocemos como un tipo de lo que se haría en el futuro. Y ahora tenemos el cumplimiento que se conoce como el arquetipo en lo que respecta a ese acontecimiento. Es la misma escena, pero ya no con David, sino con el ungido de Dios, con el mejor David, con Cristo, que Cristo significa ungido. Dios hecho carne aquí y sus discípulos, mejores siervos que los siervos de David. Los discípulos siendo preparados para ser mucho más que siervos. Ellos iban a ir al mundo a llevar el Evangelio, a llevar las palabras del Señor. Y estaba también allí el Señor, que fue un mucho mejor David. David fue solamente un tipo. Ciertamente Salomón fue un tipo, pero el tipo por excelencia de Cristo fue David. Como comentaba el hermano, David llegó, nuestro hermano Jaime, David llegó, Salomón llegó cuando ya estaba todo listo allí, por eso creó el templo, hizo el templo, fabricó el templo. A David le costó todas las guerras y vencer a todos los enemigos alrededor y recopilar y juntar todo el oro y toda la plata. Y luego ahora Salomón está pidiendo también la madera, que nos explicó el hermano, pero David fue el que luchó, el que peleó, el que derramó mucha sangre, el que peleó cuerpo a cuerpo, el que puso en paz todo alrededor, todos los pueblos alrededor, para que entonces sí Salomón hiciera un reino, y el reino de Salomón, hermanos, es lo más cercano en este mundo a lo que será el reino de Dios cuando estemos en la presencia de Dios, el reino de Salomón. Si tienen interés en estudiar el reino de Salomón, toda la grandeza de Salomón, bueno, lo vamos a ir viendo, hermano, pero para que puedan ver, para que se den cuenta todas las obras enormes, toda la grandeza, toda la riqueza que Dios le dio a Salomón, que no escatimó para nada, pero que es solamente una cosa pequeña así comparada con la que nosotros vamos a tener en el cielo, el reino de Dios. Precisamente el Señor Jesucristo vino aquí con Marcos a restaurar el reino que se había perdido, el reino del Edén. Y el mejor reino celestial está en los cielos, hermanos. David dice en los Salmos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, a que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso nos muestra, hermano, la diferencia entre quién era David y quién era Cristo. Cristo era el Señor de David. Sin embargo, que el Señor Jesucristo, hermanos, volviendo al texto, el Señor Jesucristo no dice esas palabras como para pedirles un perdón o una excusa a los fariseos. Él no dice, por favor háganme una excepción porque mis discípulos tienen hambre y no trajimos lonche. Claro que no, hermanos. El Señor Jesucristo no está diciendo eso. Jesús cita la violación de la Torá por parte de David, no como una excusa para su acción, sino como un precedente.
El hacer alusión a David, Jesús les invita a que hagan una comparación entre la persona de David y su persona. Como comentamos, David era un tipo, pero el prototipo mesiánico de Israel era el Señor Jesucristo, Él era el Mesías. Ellos debieran preguntarse, los fariseos correctamente debían de haberse preguntado si realmente querían indagar quién era este hombre que iba ahí con los discípulos, quién era en realidad, qué clase de hombre sería este, de dónde venía. Y otra cosa hubiera sido para ellos, hermanos, pero ellos venían buscando al Señor solamente para acusarlo, solamente con malas intenciones. Ahí delante de ellos estaba el Señor del pacto, a quien se le ofrecían esos panes como un símbolo del pacto, como una entrega del pueblo de Israel para con el Señor. Ahí estaba el Señor del pacto caminando con ellos, hermanos, y ellos no se dieron cuenta. Ellos estaban peleando por las espigas, lo que estaban comiendo ahí los discípulos, y no se daban cuenta que estaba junto de ellos aquel a quien le ofrecía todos los sacrificios de los sacerdotes en el tabernáculo, el Dios vivo y verdadero hecho carne, estaba con ellos. Y el Señor les dice, si una ordenanza ceremonial de Dios, porque era una enseñanza que pusieran ahí los panes como vivos, puede dejarse a un lado cuando la necesidad lo exige. Tenían hambre David, sus siervos tenían hambre. Entonces dice el Señor, cuando se puede dejar de lado una ordenanza o un mandato ceremonial, se puede dejar de lado cuando hay una necesidad. ¿Cuánto más una regla del Sabbat hecha por el hombre? Porque lo que ellos, la regla que le ponían a ellos, no era ni siquiera de la ley, esa la habían hecho ellos. Jesús argumenta, hermanos, que si en otras circunstancias ordinarias, si David no hubiera tenido necesidad, y si hubiera comido el pan, entonces sí habría sido pecado. Pero cuando hay una necesidad, hermanos, puede la ordenanza ceremonial dejarse de lado para satisfacer esa necesidad, en este caso el hambre. Entonces ese era lo que el Señor Jesucristo les quería mostrar con esto, cuando les dijo, ¿no leíste lo que hizo David? Cómo entró y comió de los panes que solamente los sacerdotes les era lícito comer, y los comió David. Había una necesidad, entonces todo ese mandamiento, todo ese mandato se podía dejar de lado. Lo que el Señor les está diciendo aquí es que esa regla que ellos tenían no descansaba en ninguna base sólida, sino que era una mala interpretación y mala aplicación de la santa ley de Dios. Entonces también les mostró eso para decirles que ya hay unos antecedentes. Lo que hizo David era algo justo, y lo que hizo David fue algo permitido, pero lo que estaban haciendo ellos, la ley que estaban ellos aplicando, era ridícula. Y él decía, también el Señor Jesucristo decía, los sacerdotes también trabajan en el Sabbat, sin embargo les es mandado que trabajen en el Sabbat, como leímos previamente, que poner los panes de la proposición, todas las cosas que hacían los sacerdotes eran en el Sabbat. En otras palabras, hermanos, la categoría de los trabajos sabáticos por necesidad existe bíblicamente, pero la doctrina del Sabbat de los fariseos era algo que no la reconocieron ellos, no sabían que esa doctrina, que eso que estaban enseñando era
mandato de ellos, no era mandato de la ley. No entendieron, hermanos, que el mensaje del Señor Jesucristo aquí, lo que les decía era lo que dice el profeta Oseas, en Oseas 6, del 6 al 7, dice el profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, lo que Dios pide es que traigan misericordia, que le des de comer, que si tiene hambre, que le des de comer, en lugar de que vengas y ofrezcas sacrificios. El Señor prefiere que le conozcas a Él más que los sacrificios que tú le ofrezcas. Erraban los fariseos, hermanos, porque ellos creían que estaban honrando a Dios con sus leyes, y ellos no vieron aquí el espíritu de la ley, que se podía poner de lado ese mandamiento si los discípulos tenían hambre. Punto número 3, hermanos: la autoridad de Jesús que muestra su deidad. Versículos 27, 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Providencialmente estamos viendo la creación. La semana pasada hablamos, vamos hermanos a Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí tenemos la institución, hermanos, desde la misma creación. El Señor Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra. Como dijimos, no es que el Señor estuviera bien fatigado y bien cansado, estuviera todo exhausto. La semana pasada que me tocó hablar sobre la creación, no es que el Señor estaba ya bien cansado, dijo: no, ya 6 días es mucho trabajo, entonces tengo que descansar el día séptimo. Fue mucho la creación que hizo cada día para que el día sexto había terminado todo cansado. Y él dijo: ya el día sexto, y mañana voy a descansar, el día sexto voy a descansar, entonces lo voy a bendecir, y ese va a ser el día, un día santo. No, hermanos, todo lo que hizo el Señor, todo lo que ha hecho Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, todo ha sido para beneficio del hombre. El Señor no se cansa, el Señor es infinito en su conocimiento, en su poder, en su bondad. El Señor, como leí por ahí, con un fiat hubiera hecho el mundo en su voluntad. Un fiat quiere decir un mandato, pero los teólogos les gusta poner la palabra fiat. Con un fiat, dice, de su voluntad, con un mandato hubiera podido hacer toda la creación en un segundo, en unos segundos. No tenía que haberse esperado 6 días, como dicen, 6 días literales, y aún los científicos dicen: no, son millones de años. Entre uno y otro son millones de años. No, es que no conocen a Dios, hermanos. Entonces Dios diseñó y Dios santificó el día séptimo para beneficio del hombre. Esto nos enseña, hermanos, que Dios le otorgó en su creación divinamente ordenada algo especial al día de reposo. Su importancia se deriva, hermanos, de que el día de reposo debe ser una bendición para el mundo, no nada más para su pueblo, sino para el mundo. Debe ser un día santo, un día de descanso. Este día ilumina todos los demás días. El Sabbat es el más importante de los 7 días de la semana que Dios estableció en su creación. Y es para todo el mundo.
cuando Dios dijo que deberían de reposar. Si todo el mundo descansara el séptimo día honrando a Dios, hermanos, otra cosa sería en este mundo. Lo hacían mucho, lo hicieron muchas veces en Inglaterra, desde la época de los puritanos y más atrás lo hacían y guardaban el día de reposo. Todas las fábricas se cerraban, se apagaban, todos los hornos, todo se apagaba el día séptimo y todos se dedicaban a guardar el día séptimo, no como los fariseos, lo guardaban como lo dicen los puritanos. Había cosas que se podían trabajar y guardar, pero todo era para darle la honra a Dios y la gloria a Dios. ¿Y qué pasó con Inglaterra? Fue una potencia, hermanos, en aquellos tiempos. Ahora ya no es. Ahora es al revés también. Luego vino la otra cara de la depravación de Inglaterra, porque abandonaron a Dios. Dios dice que lo bendijo. La Biblia dice que Dios bendijo el séptimo día. Debe ser dedicado a un uso noble. Dios lo bendijo y lo puso a favor de él. Dios lo puso como un vehículo o un canal de bendición para la humanidad y para la iglesia en especial. Vamos a ver más adelante. El día de bendiciones fue un día de bendiciones especiales para toda la raza humana. Debemos notar que Dios creó el Sabbat para ser un día especial, un día santo. Dios no solo lo bendijo, sino que también lo santificó. Le confirió un carácter especial. La palabra santificado, como sabemos, hermanos, la palabra santo significa separado para. Tú eres un santo, eres un hombre, una hermana separado para Dios, eres santo, separado para Dios. Si ya has sido redimido. Entonces, Él lo santificó, dijo, este día es separado para mí, separado para Dios. Entonces es un día para brindar adoración y gloria al Creador. Como ilustración, hermanos, y como lo comentó un poco el hermano Jaime, cuando Salomón edificó un templo a Dios, Salomón tenía todos los materiales preciosos, los mejores materiales preciosos que había en aquel tiempo. Salomón hizo un edificio magnífico. Dios lo bendijo y Dios accedió, lo bendijo y lo santificó y prometió que su presencia estaría en ese lugar. Dice en 1 Reyes 9:3, dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 1 Reyes 9:3. Hermano, lo que hacía ese templo, ese edificio tan hermoso, tan precioso, tan magnífico, lo que lo hacía especial delante de todos los demás edificios en el mundo. Ciertamente ya había muchos edificios magníficos en aquel tiempo, en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Lo que hacía especial, lo que lo hacía especial, no era todo lo que puso, no toda la madera de cedro que mandaron de Tiro y de Sidón, no, sino la presencia de Dios. Dios había prometido su presencia en ese edificio. Así pues, hermanos, el día de reposo, lo que lo hace especial el Sabbat, es no que vaya a venir un predicador muy famoso a visitarnos, sino la presencia del Señor, porque el Señor lo ha mandado en el día del Sabbat. Moisés lo incluyó, como ya leímos, en el cuarto mandamiento para ser honrado. Luego se lo dio al pueblo para que lo observara. Y he estado usando, hermanos, la palabra Sabbat en lugar del día del sábado de una manera intencional, porque quiero explicar su origen. La palabra sábado viene del latín, pero luego el latín viene del griego, y luego el griego finalmente viene del hebreo, y luego la palabra sábado viene del Sabbat, de un verbo en hebreo que significa cesar o desistir.
En su mera esencia, el Sabbat es un día de descanso o de cesar de trabajar, diseñado como un ejemplo de Dios desde la misma creación de Dios, como ya vimos en Génesis 2, del 1 al 3. Notemos, pues, hermanos, que Dios creó el Sabbat para ser un día de descanso. Este es el corazón de la institución y de la ordenanza. Jesús aquí argumenta, hermanos, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios hizo el día de reposo para beneficio del hombre, porque en ese día Dios iba a estar presente. El hombre tenía que descansar, el hombre tenía que ir a adorar a Dios, y Dios iba a derramar sus bendiciones como un canal, como si fuese un canal fluyendo bendiciones para la iglesia. El Señor nos bendice, hermanos, si bendecimos, si obedecemos su mandato. Habiendo finalizado su creación en 6 días, Dios sabatió, hermanos. Y empezando a degenerar la palabra sabat, a degenerar el hebreo, Dios sabatió después de 6 días, descansó. Ese es el pocho hebreo, como en inglés, hermanos. Perdón, en inglés más. ¿Cómo hemos deformado el inglés, de verdad, los hispanos? Vas a un lugar donde te lavan la ropa, no se llama washing machine, sino se llama guachatería. Es la lavandería, se llama la guachatería. Y cuando vas a estacionar tu carro, no te dicen que vayas correctamente, que lo estaciones, dicen, parquéalo. Y tantas cosas que se han degenerado. Bueno, hermanos, esto era un poco como para que despertaran un poco, pero debemos nosotros, hermanos, sabatear también, debemos nosotros honrar el 7º día. Jesús no abrogó, hermanos, nunca abrogó el Señor Jesucristo el 4º mandamiento, el que nos manda que cuidemos el día de reposo. Jesús no lo abrogó, sino que lo cumplió porque Él lo estableció. El mismo Señor Jesucristo lo estableció. Dice el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cómo entonces Jesús usó su autoridad como el Señor del Sabbat? La respuesta es muy simple, hermanos. Denunció la doctrina sabática y rígida y despiadada de los escribas y liberó para siempre a sus discípulos de cualquier forma de doctrina sabática que, aunque pretende representar la ley, sin embargo no respeta el espíritu de la ley. Quizá el hermano Jaime nos explique mejor qué es el espíritu de la ley, pero no exactamente lo que dice la ley literalmente, sino el espíritu, lo que hay que ver lo que se puede hacer dentro de la extensión de la ley. Usó el Señor Jesucristo con autoridad palabras para restaurar el sábado a la pureza que poseía antes de ser enterrado bajo todos los escombros de esas tradiciones del hombre, de los fariseos. Nos devuelve el sábado que Dios estableció a la creación, desde la creación a una institución hecha para que el hombre fuera una bendición y no una carga, que sea para el hombre una bendición y no una carga, que sea un deleite y una alegría y no una monotonía y un trabajo penoso como lo tenían ellos. Jesús es el Señor del Sabbat, no vino a abolirlo, sino a liberarlo de las corrupciones y tradiciones de los hombres. De modo, hermanos, que toda santidad y bendición invertidas en el día de la creación permanezcan para el pueblo de Dios del nuevo pacto. Nosotros somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Ahora, hermanos, es el día de reposo de la creación del Antiguo Testamento
el mismo día de reposo de la nueva creación del Nuevo Testamento, la antigua creación, Génesis 1, Génesis 2, la nueva creación en el Nuevo Testamento, con el Señor Jesucristo viniendo a este mundo para hacernos limpiar de nuestros pecados, limpiarnos de toda la basura, de toda nuestra maldad, y hacer una nueva creación para nosotros, y liberar a su pueblo, abrir un camino para que su pueblo pueda ir directamente a la presencia de Dios. Es el reposo, es lo mismo del Antiguo Testamento, el Sabbat es lo mismo del Antiguo Testamento que el Sabbat en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Sabbat cristiano, hermanos? Intencionalmente he puesto la palabra Sabbat. Es el día del Señor, es el domingo. El día del Señor, el domingo, también fue instituido por una autoridad divina. Dios el Padre instituyó el Sabbat en el Antiguo Testamento, leímos Génesis 2 del 1 al 3, pero también el Señor Jesucristo modificó el Sabbat al domingo, y Él fue instituido por una autoridad divina, fue modificado. Entonces, ¿se debe observar religiosamente el primer día de la semana? Claro que sí. ¿Cuenta con la autoridad divina la observancia del día del Señor? Claro que sí. ¿Es el primer día de la semana el día del Señor? Por supuesto, hermanos, que no hay duda de que Cristo resucitó en el primer día de la semana, y debe ser conmemorada la resurrección de Cristo por la observancia religiosa del primer día de la semana. Por supuesto que sí. Vamos a ver unos textos. Cristo mismo confirió esa autoridad divina. Si pueden, hermanos, vamos a Juan 20. Juan 20, vamos a leer ahí unos textos. Y luego Apocalipsis 1:10. Juan 20, vamos a leer el número 1. Luego de ahí nos fijamos al 19 y luego al 26. El número 1 dice: el primer día de la semana, noten aquí, subrayen, el primer día de la semana, domingo, ¿verdad? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué pasó ese día? El primer día de la semana, el Señor resucitó. Ya no estaba. Vamos al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, subrayar nuevamente, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En el primer día de la semana se apareció Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Y luego el 26, 8 días después, cuéntenle 8 días, ellos incluían el día que estaban hablando. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 8 días después cae otra vez el domingo, el primer día de la semana. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, siempre en el primer día de la semana. ¿Habían notado eso, hermanos? La aparición de Jesús al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos para revelarle el Apocalipsis fue en el primer día de la semana. Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día era? Domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La iglesia temprana, los discípulos también lo observaron. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor, el domingo. Pablo les enseñaba viéndoles salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Luego en 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo:
ya con las iglesias establecidas de Corinto y de Galacia, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto implicaba que había iglesias se reunían el primer día de la semana. Concluimos, hermanos, el sabbat cristiano fue cambiado, el sabbat fue cambiado del sábado al domingo, el sabbat judío del sábado al domingo, y ahora el domingo es el sabbat cristiano, también, que es igual al día de reposo y que es igual al día del Señor. Hermanos, el día del Señor, el domingo, no es algo, no es un día como cualquier otro, no es a ver si me dan ganas de levantarme, no es a ver si quiero ir al día del Señor. Desde un día antes debemos preparar todas las cosas para estar puntuales en el día del Señor, hermanos, porque no es para ver lo que dice el hermano Jaime, lo que dice el hermano José, es porque el Señor lo instituyó, es porque el Señor prometió la presencia de Dios aquí, es para que vengas y recibas bendiciones para tu pueblo, porque el Señor lo bendijo y el Señor quiere que su iglesia se reúna en el día del Señor, porque prometió allí estar Él, porque el día de reposo es de Dios, es de Cristo, no es de nosotros, hermanos. ¿Qué tal si te citan en el gobierno que vayas a pagar, que te lleve un citatorio allí, que tienes problemas con tu casa, con el terreno, que tienes que estar allá a las 8 de la mañana, si no, te van a multar? ¿A qué hora llegas, hermano? ¿A poco llegas a las 10? No, llega uno a las 8, aunque no haya dormido 3 horas nada más el siguiente día y un día anterior. Pero ¿qué hacemos en el día del Señor? En el día del reposo. Y aquí tengo una aplicación, hermanos. La indiferencia contemporánea a guardar el día del Señor. Estudiamos la manera errónea y exagerada de los fariseos para guardar el día del reposo, y pensamos religiosos exagerados, y eran, como se dice, muy salidos, eran muy extremos, fanáticos, con todos los mandamientos que tenían allí, de la Mishnah y del Talmud. Estaban en un extremo, hermanos. Una pregunta: ¿no estamos nosotros también en un extremo? Pero no en ese, sino en el otro extremo, hermanos. Ellos exageraban la manera de guardar el día del Señor, el día del Sabbat. Y nosotros le damos poca importancia, mínima importancia al día del Señor. Mínima importancia. Lo menos que se pueda. Si tengo sueño, mejor, otro rato sigo dormido. Si ando muy cansado, no, pues ahora no voy al día del Señor. Busco una excusa para no ir al día del Señor. Hermanos de aquí de esta iglesia se han ido porque les costaba mucho trabajo estar aquí en el día del Señor. Se han ido de la iglesia, hermanos, en que tampoco tienen el día del Señor, porque era el día del descanso, era el único día que ellos descansaban, y porque no quería despertar a los niños, porque era el único día que ellos podían descansar también. Y mejor se buscaron otro lugar donde en la tarde, más cómodos, se puede levantar a la 1 y en la tarde van y escuchan ahí un montón de tonterías que yo una vez me puse a escuchar y dije: ay, no aguanté 15 minutos. Pero ese es el cambio que hacen, hermanos, en lugar de hacer sacrificio para guardar el día del Señor. Si no lo guardamos, hermanos, nos es pecado. Porque el mandamiento cuarto no se ha eliminado, la ley no se ha eliminado. Puedes decir, dice Santiago, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Pero luego tú puedes decir: bueno, es que ahí está hablando del adulterio y de matar. No, hermanos, el cuarto mandamiento es el que más versículos toma en la ley, y es un pecado contra el Creador mismo, porque Él lo instituyó y lo tenemos en poco.
El Señor cambió el sábado, el descanso, el reposo para el día domingo. Hermanos, a veces nosotros, yo muchos años trabajé mucho tiempo extra, sábados y domingos. No sabía del día de reposo. Era cristiano, pero no sabía del día de reposo, ni la importancia del día de reposo, del día del Señor. Entonces, yo prefería quedar bien con el jefe, o no quedar bien con el jefe, tenía que sacar mi trabajo y si me pagaban tiempo extra, pues mejor me iba a trabajar y ganar un poco más de dinero que honrar al Señor. Hoy en día, hermanos, la mayoría de los evangélicos, de las religiones evangélicas, tienen un poco ese mandato, ni siquiera lo observan, porque muchos dicen, es que ya la ley ya no aplica. Y muchos dijeron, no, ya la ley no, sino ahora nada más Cristo. La ley nos sigue aplicando, hermanos, exactamente, y la debemos de amar, y la debemos de guardar, pero la ley ya no es ya no estamos esclavizados bajo la ley. Ahora la ley es algo que debemos amar, que nos conduce a Cristo, porque por Cristo nosotros hemos sido librados de la ley. Él cumplió perfectamente la ley que tú y yo no podemos cumplir, porque nos obligaba a ti y a mí cumplir la ley, porque Adán falló en cumplir los mandatos de Dios. La ley, Adán falló en desobedecer a Dios completamente. Dios le había dicho, me tienes que obedecer completamente, nada más te voy a dar esta prohibición, pero me vas a obedecer perfectamente y hacer exactamente todo lo que yo diga. Y Adán y Eva podían, sin fallar, podían haber cumplido toda la ley sin fallar, como lo vimos también con el hermano Jaime. Claro que podían, hermanos, estaban en inocencia, estaban sin pecado. Si a ti te dicen, tienes que guardar toda la ley, no puedes, no podemos. No, pues me rindo de una vez. Con un solo pensamiento ya pensé mal y como dice Santiago, me hago culpable de toda la ley. No podemos cumplir la ley, hermanos, el Señor Jesucristo la cumplió por nosotros. Pero sí podemos honrar la ley, sí podemos amarla, porque la ley, hermanos, nosotros vamos en el camino a Dios, en el camino cristiano, y la ley, dicen los puritanos, son como si fueran dos paredes que te guían para que tú no te salgas del camino. Si te vas para un lado, te topas; si vas por otro lado, topas; si vas por otro lado, topas. Tienes que seguir en el camino recto. Esas paredes, esos muros son la ley de Dios, hermanos, los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo los resumió en 2. Una aplicación para no creyentes. Amigo que estás aquí y que no eres cristiano y que tienes en poco, no solamente el día de reposo, sino a Cristo. Tienes en poco no solamente los mandatos de Cristo, sino al Creador del universo, al que te hizo a ti, amigo o amiga, que has rechazado a Cristo vez tras vez, ¿sabes? Tienes que saber que eres criatura de Dios, y como criatura de Dios, un día Dios te va a poner y te va a decir, te va a poner allí, te va a decir, te va a pedir cuentas, porque Él es el Creador y tú eres una criatura. ¿Qué vas a hacer delante de un Dios con tus pecados? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a justificar? Por más rebelde que seas, tu rebeldía no es más que Satanás allí en tu mente y en tu cuerpo aconsejándote que te rebeles contra Dios. Eso fue lo que Satanás hizo en el huerto de Edén a la mujer, que se rebelara contra Dios para que fuera igual que Dios. Con que Dios os ha dicho que no pueden ser igual a Dios. Hermanos, amigo, no rechaces a Cristo. Mientras estás escuchando esto, mientras no viene el Señor Jesucristo, hay esperanza. La esperanza es que vengas delante de Cristo y que reconozcas que tú eres un pecador, y eres un miserable pecador o pecadora, y no puedes ni siquiera obedecer uno solo de los mandamientos. No puedes dejar un solo día de decir una sola mentira. Si tú dijeras, bueno, no voy a cumplir los demás 9 mandamientos, pero este día me voy
palabra es mentira. No puedes todo el día estar diciendo mentiras o excusándote. No, yo no fui, fue aquel. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo mientras aún Cristo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Tómate de esa promesa, joven, amigo, niño. Tómate de esa promesa. Cristo dice: el que a mí viene no le echo fuera. No se requiere saber leer ni escribir ni conocer toda la Biblia para ser salvo. Se requiere creer en Cristo. Tenemos testimonio de que el Señor salva. Cuando las personas pierden el arrepentimiento y ven a Cristo y ven su obra y no entienden el Evangelio, y el Señor los salva. Es por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en Cristo. No es algo que tú tengas que hacer, no es algo que tú tengas que limpiarte de tus pecados para estar bien y ahora sí venir a Cristo. Alguna vez nos vamos a otra iglesia, una persona me dijo: no, es que yo todavía no quiero ir allí porque primero quiero arreglar mi vida un poco, acomodarme un poco, arreglar un poco mi situación, traigo unos problemas, unos pecados, y luego ya me voy a la iglesia. Al contrario, ven a la iglesia para que veas, encuentres allí en la iglesia, se te predique sobre Cristo, te des cuenta quién puede arreglar tu vida, tus pecados. Amigo, puedes ver a Cristo. Todo lo que el Padre me da, dijo el Señor, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Para terminar, hermanos, una conclusión. Quise, hermanos, terminar este sermón con las palabras de J.C. Ryle, que vienen en el cuadernillo que por ahí tenemos, que se llama la importancia del día del Señor. Ahí dice estas palabras: una regla sencilla del día de reposo es que debe guardarse como un día de descanso. Toda obra de cualquier tipo debe cesar en lo posible, tanto del cuerpo como de la mente. La otra gran regla del día de reposo es que debe santificarse. No ha de ser un descanso sensual, carnal, como el de los adoradores del becerro de oro, que se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No soy admirador de una religión lúgubre. Que nadie suponga que quiero que el domingo sea un día de tristeza e infelicidad. Quiero que cada cristiano sea un hombre feliz. Deseo que tenga gozo y paz en el creer y que se regocije en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que todos consideren el domingo como el día más radiante y más alegre de todos los 7. Y le digo a todo el que considere el domingo que yo sostengo como un día fastidioso, que hay algo tristemente erróneo en el estado de su corazón. Le digo claramente que si no puede disfrutar de un domingo santo, el error no está en el día, sino en su propia alma. Vamos a hablar, hermanos. Padre Santo, oh Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, te honramos por tus mandas. Si tenemos en poco tus mandatos y tus mandamientos, Señor, gracias por tu Hijo, gracias por el Señor Jesucristo, Señor. Gracias por la cruz, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tus mandatos, a entender tu día y venir, Señor, aquí para desde temprano, Señor, recibir todas las bendiciones que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en el resto del día. Te lo pedimos por los méritos de Cristo.